con Mercedes Blanco, que es la CEO de Vecinos Felices, una unidad de negocio de inmobiliarias Blanco, de fincas Blanco, especializada en la administración de fincas. Con ella vamos a hablar de la actualidad del sector inmobiliario y concretamente de la nueva ley del alquiler aprobada en Cataluña. Hola, Mercedes, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Gracias por invitarme. A ti. Mira, pues precisamente la primera pregunta es justamente esa, ¿no? Se aprobó el mes pasado en Cataluña, el Parlamento de Cataluña, la ley de medidas urgentes para la contención de los alquileres. ¿Qué opinas de esta medida tomada? Bueno, en concreto sí, se publicó el día 23 de septiembre y mi opinión al final es una restricción al establecimiento de las rentas se efectúa con la voluntad de que no exista una subida en los alquileres, pero también lo que está provocando un efecto en el cual la propia oferta está pensando qué hacer cuando ha de alquilar, con lo cual es posible que exista menos oferta de alquiler. Y en segundo lugar, hay casos en los que se aplican los criterios de la norma, en los cuales, claro, no se corresponden, ¿no? Porque se establece en base a un índice y es posible que el producto, el inmueble en cuestión, pues no, el parámetro que se establezca no se corresponda con ese inmueble, con lo cual hay una bajada sustancial del precio si fuera sin la aplicación de la norma. Entonces, ¿crees que el objetivo de la norma, que es mejorar el acceso al alquiler de las familias, va a cumplir con ese objetivo? Bueno, en teoría está hecho para ese objetivo, es decir, cuando declaran áreas de mercado tenso, que es en las zonas donde se aplica la norma, y con la posibilidad de aperturar estas zonas eh, a demanda de las administraciones locales, pues establece precisamente que no suban las rentas por encima de un 30% de los ingresos familiares, ¿no? Y que no se provoque una subida ponderada pues, durante los últimos años. Este es el objetivo de la norma. Otro tema es lo que se producirá en el mercado, y en el mercado lo que se prevé es que es posible que exista menos oferta de alquiler, con lo cual será más complicado la accesibilidad al alquiler. Claro, efectivamente, esa era mi siguiente pregunta. ¿Qué consecuencias prevés que puede tener una medida de estas características? Pues precisamente lo que he comentado, ¿no? Que el propietario que tiene ese piso en alquiler bueno, hay una excepción que luego explicaré, pero que busca pues, un incremento en sus ingresos, ¿no? Un suplemento a lo mejor a la propia pensión que tiene o a los ingresos que tienen por ingresos de unidad familiar, se plantee si le interesa seguir alquilando o por lo contrario quiere vender ese inmueble, ¿no? Para recuperar esa inversión y tener otros recursos económicos diferentes que no sean por alquiler. Claro, ¿y cómo crees que se podría solucionar esta cuestión? Es decir, de los alquileres tensionados, ¿cómo podría hacerse? La solución, al final la solución es que exista más oferta de vivienda pública en alquiler, yo creo, ¿no? Y promover la oferta de vivienda en alquiler, porque será el propio mercado también regulará eh, el precio. Lo que pasa es que con la norma aquí lo que ocurre es que hay viviendas que tú la aplicas y por las características del inmueble, pues igual la renta no es la que se pagaría con la no aplicación de la norma, ¿no? Y en otros casos sí, ¿eh? No siempre hay excepciones. Claro, ¿y cómo se va a establecer ese límite de precios? Es decir, ¿cuál va a ser el criterio? El criterio establece en base a un índice que se publica, que es público, y en el cual se toma como referencia en base a los metros útiles de la vivienda. O sea, hay un doble límite. El límite del contrato, en el caso de que el inmueble hubiera estado alquilado con anterioridad, pues de la renta del contrato anterior, actualizada por el índice de competitividad, o el resultante de aplicar el índice que se publica y multiplicado por los metros útiles de esa vivienda. Claro.
y en principio solo va a afectar a municipios de más de 20.000 habitantes. Pero ¿cuándo se considera que un municipio tiene un mercado de alquiler tensionado? Bueno, pues se considera cuando los precios de los alquileres superan la renta, o sea, el 30% de los ingresos, de la media de los ingresos familiares del municipio, y además cuando consideran que ha habido una subida continuada durante los últimos 5 años del precio del alquiler que supera el interanual del 3% del IPC. Esta ley aplica a los nuevos contratos, pero ¿qué ocurre con los que se renuevan y con los que ya están en vigor? Bueno, pues con los que están en vigor siguen y se mantienen tal cual, es decir, se aplica el contrato. Cuando se produzca la finalización del mismo, en la renovación de ese contrato se aplicará la norma. ¿Y existen salvedades a la norma? Sí, existen salvedades en la norma. Por ejemplo, en el caso de que el arrendador tenga unos ingresos inferiores a un determinado importe y el arrendatario tenga unos ingresos superiores que establece la norma, no se ha de aplicar el menor de los dos del resultante de aplicar de la renta, es decir, no se ha de aplicar el menor del contrato anterior o de la renta resultante del índice. Este es uno, por ejemplo, una de las excepciones, ¿no? Luego también hay también modificaciones, porque, por ejemplo, cuando los inmuebles reúnen un requisito de ellos, como por ejemplo tener servicio de lotería, en aparcamiento, zona comunitaria, entre varios que enumera la norma, se puede incrementar la renta un 5%. Y luego también hay otra aplicación, otra excepción que es en obra nueva, ¿no? Que en obra nueva o en rehabilitación integral, con, con- con un certificado de final de obra conforme se ha rehabilitado integralmente el inmueble, pues no se aplicaría la norma hasta dentro de 3 años. Muchísimas gracias, Mercedes Blanco, por habernos atendido y por habernos explicado los detalles de esta norma que a priori está siendo polémica, pero que, bueno, que podría quizá pasar de un carácter regional a nivel estatal. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.